Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy, 17 de diciembre. Estamos a la siguiente semana para estar festejando en familia, Nochebuena. Ojalá que usted la pase con cariño, con los seres queridos, con los amigos a quien hay que darles un abrazo y que se dé el tiempo para pasarla en familia y disfrutar de estas fechas decembrinas. En este cierre de año donde tenemos un invitado a quien yo quiero mucho y con el cual vamos a poder platicar cómo fue este año para Baja California. Le damos la bienvenida a todos en todo el estado, en el sur de California, el sur de Arizona, por supuesto Sonora, y en esta oportunidad que tenemos nuevamente en un programa en el número 45 de tocar la puerta de cada uno de ustedes, agradeciéndole a la vida la oportunidad de poder dirigirnos a ustedes. De verdad, muchas gracias. Estamos cerrando este 2025 y justo el miércoles pasado en un programa que me gustó mucho, un programa respecto al guadalupanismo y la relación con la sociedad mexicana. Ese miércoles, el miércoles 10, en Oslo, Noruega, se celebró la ceremonia en la cual María Corina Machado recibió de manera simbólica, porque su hija fue la que dio el discurso que ella preparó, el Premio Nobel de la Paz. Podemos o no estar de acuerdo en si ella merecía el Nobel de la Paz. Sin embargo, no podemos escatimarle, como tristemente lo ha hecho el gobierno mexicano, la valentía, la valía de esta defensora venezolana que se ha jugado su familia, su estabilidad, su seguridad, tratando de que en Venezuela haya elecciones libres. En México yo he sido, al igual que algunas personas, crítico de lo que estamos viviendo. Cuando hablamos de un golpe de Estado, cuando hablamos de la violación que hemos vivido durante los últimos 7 años de derechos fundamentales que tenemos y teníamos derecho a tenerlos, el caso de Venezuela es relevante. El discurso de aceptación que ella no pudo dar tiene un par de... Todo vale, por supuesto, muchísimo la pena, pero hay un par de párrafos que quiero permitirme leerle y compartirle a usted, porque si usted cierra los ojos y piensa en lo que ha pasado en este país, creo que podemos encontrar un paralelismo bien importante y por ende muy peligroso. Cuando comprendimos cuán frágiles se habían vuelto nuestras instituciones, ya era tarde. Desde 1999, año en el que, es un paréntesis mío, fue electo Hugo Chávez de manera democrática y se convirtió en presidente de Venezuela, el régimen se dedicó a desmantelar nuestra democracia, violó la Constitución, falsificó nuestra historia, corrompió a las Fuerzas Armadas, purgó a los jueces independientes, censuró a la prensa, manipuló las elecciones, persiguió la disidencia y devastó nuestra biodiversidad. Entonces llegó la ruina, una corrupción obscena, un saqueo histórico. Durante los años del régimen, Venezuela recibió más ingresos petroleros que en todo el siglo anterior. Nos lo arrebataron todo. Si usted cierra los ojos y piensa en México, parte de estos párrafos se han cumplido. Y esto es una invitación a la reflexión. Más allá si estamos de acuerdo en Andrés Manuel, más allá si nos gustan los gobiernos de Morena, más allá si usted recibe una pensión, es innegable que desmantelaron la democracia. Primer punto. El INE ya no es un INE autónomo. El IFAI, la Coneval, los órganos autónomos que eran el contrapeso, ya no existen más bajo el argumento de temas presupuestales. Violaron la Constitución. Andrés Manuel dijo que no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Inició el ataque a los jueces que defendieron su independencia. La Constitución les importó un carajo. Falsificaron historia. ¿Recuerda usted a Andrés Manuel y a Beatriz Gutiérrez Müller afuera de Palenque exigiéndole al pueblo de España y al rey, junto con el Vaticano, una disculpa pública?
o hace un par de semanas con su edición de La Grandeza, en la cual el pueblo bueno, el pueblo sabio fue sometido y fue conquistado. La manipulación es la base del nacionalismo que despierta el populista para buscar tener adeptos. En México ya se cumplió. Corrompieron a los militares. Este es tal vez uno de los temas que más nos debe de doler. Aduanas, aeropuertos, trenes mayas, construcciones. Se les dio carretadas de dinero, como sucedió en Venezuela, a los militares para que encontraran una zona de confort y decidieran quedarse callados. Purgaron a los jueces independientes. Esto es gravísimo, ya lo vivimos. Hoy tenemos jueces del acordeón, hoy tenemos jueces que no van por una vida jurídica en el cual se honre la impartición de la justicia. Hoy tenemos jueces entregados a Morena. En Baja California fueron definidos por la gobernadora a través del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y de PON, el asesor jurídico del gobierno del Estado. Manipularon las elecciones. Es innegable, la presidenta Sheinbaum tuvo una cantidad de votos que le dio el triunfo, pero de que hubo desde un inicio del proceso electoral campañas acarretadas llenas, de que torcieron la ley, de que metieron dinero para que el voto de los mexicanos fuera mayoritario, eso hoy es innegable. El tema más grande, el tema más importante es cómo llevaron de ese 54% de la votación para la Cámara de Diputados al 75% de los curules. Miren, en este año que estamos por terminar, es momento de que nos repensemos qué estamos haciendo para que nuestro país tenga instituciones más fuertes. Y no es un lujo hablar de la democracia. En Baja California tuvimos la oportunidad de vivir un antes y un después. Pero lo más importante, tuvimos la oportunidad de, cuando decidimos, tener la alternancia. Hoy, nuestro país, si usted hace un recuento de lo que sucede en otros lugares del mundo, vamos muy de la mano. Replanteémonos si nuestro papel es depender de los apoyos gubernamentales y no construir una mejor comunidad. Este programa tiene la finalidad de invitarnos a pensar de muchos temas, de poner en la mesa temas que pueden ser de nuestro interés con ángulos diferentes. Ojalá que usted repita esta oportunidad y nos permita seguir entrando a su casa. Ojalá que nos dé la oportunidad de traer temas, ideas que nos permitan cuestionarnos. Le agradezco a Canal 66, a nuestro director general Luis Arnoldo Cavada, la oportunidad de estar aquí. El próximo 24 es Navidad, es miércoles, repetiremos un programa. Al igual que en 2 semanas, el 31 de diciembre, también haremos que, si usted quiere, después de la cena o antes de ella, pueda prender la señal de nuestra sala y disfrutar de alguno de tantos temas que hemos visto. Este es nuestro compromiso, seguir siendo el programa más inteligente de la televisión en Baja California. Gracias por ser parte de él. Regresamos en 2 minutos. No te vayas. Estamos en Canal 66. Gracias, bienvenidos. Nos acompaña Octavio Sandoval. Octavio Sandoval López, un muy buen amigo, alguien que yo quiero mucho, con el cual he tenido oportunidad de convivir desde hace tiempo y de encabezar algunos temas. Octavio es expresidente de Coparmex, es expresidente del ITAIP, es actual consejero, presidente o coordinador del CCE en Mexicali. Él es contador público, tiene un despacho importante que se dedica a este tema, a la contaduría. Es maestro y es catedrático de la UABC desde hace mucho tiempo. Es un tipo bragado, es un tipo inteligente, es un tipo crítico, pero sobre todo es un tipo que ha sido muy objetivo en utilizar los espacios públicos para señalar puntualmente muchos temas. Octavio. Buenas noches. Antes que nada, mamá, ya,
Acá Ya. rato me dice, ¿cuándo va Octavio? ¿Cuándo va Octavio? No, no. Doña Consuelo, mándale un saludo, por favor. Un saludo a toda tu familia, a todos tus hermanos. Mamá, Sobre todo tu para que no me mamá. vuelvas a Sí. decir, ¿dónde está Octavio? ¿Cuándo va No, Octavio? dile que la Pero bueno. leía cuando escribía sus artículos en la Crónica. En la Crónica. Incluso Jorge me prometió que me iba a entregar los artículos porque muy amena su prosa y los leía. No los pude coleccionar porque no Te está soy escuchando, bueno para así la que- colección. No, Jorge Fiorentino, tu hermano, con el que coincidimos en En cuestiones Coparmex, de trabajo, o sea. ¿no? Y en trabajo acá en Super Chivas. Le decía, oye, tu mamá, te voy a llevar un USB con todos. Y hasta ahorita, señora, no me los ha entregado. Yo tengo, para que le yo recuerde. tengo los artículos de mamá, así que vamos armándolo. 569-5200. Esta es tu casa. Vamos a hablar con Octavio el recuento de los temas que Octavio ha sido puntualmente protagonista de temas que tienen que ver con nuestra economía, con nuestra sociedad, con nuestra seguridad. Si quieres mandarnos un mensaje, Arquitecto Sánchez ya nos mandó, Moisés Castro, lo estaremos leyendo. No dejen de darnos la oportunidad de escucharlos. Octavio, tú has sido muy puntual con respecto a señalar qué se ha cumplido y qué no en el aspecto legal, por ejemplo, en Baja California. ¿Dónde está nuestro problema más importante para poder tener un gobierno, esta es opinión mía, mucho más eficaz en la impartición de la justicia? Empecemos con ello. Es un tema que tiene que ver con el Poder Judicial, es un tema que tiene que ver con intereses políticos, tiene que ver con... ¿Cuál es tu lectura, doctor? Bueno, hay que partir de la base de que todo gobierno, sea del PAN, porque de pronto a mí me reclaman mucho que ahora soy muy activo con los gobiernos de Morena. ¿Cómo se ve que no me conocían cómo era con Kiko Vega? Y lo mismo tú. Me sucede lo mismo. Kiko Vega, el gobernador del PAN, con Gustavo Sánchez cuando era alcalde, tuvimos muchos enfrentamientos, yo estando en el ITAI. Enfrentamientos en ánimo de tener un mejor gobierno. Todo gobierno debe tener contrapesos. Y el contrapeso natural es el Congreso, por eso tenemos 3 poderes. Y en caso del Congreso, el Congreso de Baja California, pues solamente es una oficialidad de partes. No tiene que ver que sean del mismo partido, porque los diputados representan a los ciudadanos. Y ante la ausencia de los contrapesos, hay otro contrapeso natural, y debo decirlo con toda claridad, son los partidos políticos que compitieron por el gobierno. Aquí en Baja California son 3, el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano, particularmente ellos que tienen diputados en el Congreso. También han sido indiferentes, insuficientes, porque administran la derrota, viven de la derrota. El problema de financiamiento de los partidos políticos que les da una parte presupuestal para vivir de ese presupuesto público en los partidos políticos, y dejan de hacer el papel de contrapeso. Ante la ausencia de contrapeso poder legislativo, contrapeso partidos políticos, organizaciones políticas, los ciudadanos cuando salimos a defender los mínimos, ni siquiera estamos defendiendo los máximos, estamos defendiendo los mínimos. Nos vemos como protagonistas y luego nos califican como competidores en ánimo de querer buscar el poder. Yo lo he reiterado y no me canso de reiterarlo. Yo no estoy buscando ninguna posición. He tenido oportunidades los últimos 10 años. Tú lo sabes muy bien, Francisco. Porque un papel fundamental es crear contrapeso, pero desde el punto de vista ciudadano. Y les hago ejercicios muy básicos. Voy a hacer 3 posicionamientos respecto a nuestra ciudad, porque es importante. Porque si no somos contrapesos que hicimos el gobierno, tenemos daños en nuestra convivencia. Por ejemplo, ahorita estamos sufriendo nosotros una contaminación terrible en nuestra ciudad. Una contaminación ambiental por una omisión del gobierno municipal, del gobierno del Estado. Correcto. Y del gobierno federal, pero particularmente el gobierno del Estado. La secretaria de Medio Ambiente, Mónica, no sé qué, ni siquiera tiene oficina, ni siquiera viene a despachar a Mexicali.
Y cuando compareció en el Congreso, dijo unas expresiones que verdaderamente es un insulto a la inteligencia de cualquier persona. Dijo que era natural la contaminación aquí, porque unas expresiones que la verdad no quiero ni siquiera señalarlas, yo lo veía con el Comité Cívico Ambiental, pero esa contaminación está dañando a las personas y nosotros en nuestra ciudad es una de las ciudades que tiene el mayor índice de cáncer en el estado. Y ese cáncer se origina por muchas razones, pero ni siquiera hemos estudiado las razones. Esa es una. La otra es la infraestructura de nuestra ciudad. O sea, ya nos estamos acostumbrando a transitar por calles que son impresentables. Esta capital, esta ciudad de más de 1 millón de habitantes, es una de las ciudades, mi ciudad aquí nací, menos presentable, por no decir la más fea. Yo creo que somos la capital de cualquier estado de la República Mexicana más rezagado. Más rezagada en infraestructura, Sí, por 3 cosas. Primero, imagen urbana. Los postes les cuelgan cables como si fuera una competencia de ver cuántos cables aguantan. Las calles están intransitables todas, y las banquetas en las mismas condiciones. Y eso es una omisión de la autoridad. Completamente. Y entonces, si nosotros nos posicionamos sobre eso, igual. Y la otra es la transparencia y rendición de cuentas. Miren, tenemos un ejercicio muy básico, y yo se lo digo a la alcaldesa, que es una persona, le reconozco, muy respetuosa y tolerante, porque aguanta. Poco eficiente. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos gastado 15 millones, 12 millones de pesos en renta del Teatro Lux para poner las instalaciones del registro civil ahí y no hemos utilizado esas instalaciones en todo el año? Y eso es dinero de los ciudadanos. Con 14 millones hubiéramos pavimentado por lo menos unas 5 o 6 cuadras de la Madero. ¿O cómo es posible que estemos haciendo el monumento al cocinero chino todo el año, todos distraídos ahí con el monumento? 24 meses ya. ¿Sí? Y aunque le hayan metido 1.500.000 pesos, es un distractor. Por eso es que las voces de los ciudadanos, cuando exigen a los gobiernos que cumplan los mínimos, en el tema de salud estamos en las mismas condiciones. Entonces, no es que nosotros cuestionemos al gobierno, es que nos rezagamos terriblemente como ciudad, una ciudad poco presentable en tema de limpieza, ¿eh? Y el problema que tenemos en Mexicali es el problema que tiene Tijuana también. Tijuana es una ciudad sucia, poco presentable. O sea, dices, ¿qué onda? O sea, ¿cómo se deterioró la infraestructura de nuestra ciudad? Y en esa parte, los ciudadanos en su tarea no de residentes, pasemos de ser residentes a ser ciudadanos, y nosotros tenemos que exigir los mínimos que yo te señalaba, y creo que es una tarea fundamental de los ciudadanos, de las organizaciones ciudadanas, ante la omisión de los partidos políticos. Y conste, con lo tanto que le tiro al PAN y al PRI, no creo que me quieran nombrar candidatos, por eso ni quiero ser, pues lo que me pueden sacar 20 videos de cómo cuestiono yo el contrapeso de la oposición y el contrapeso de los poderes ante una condición que estamos es transitoria. De pronto yo lo señalé en el pasado, se concentraron tanto poder que se atragantaron, no saben administrar el poder. Octavio, ¿y los ciudadanos? A ver, es que me queda muy claro que, y es una reflexión para ustedes que están en casa, yo he tenido la oportunidad de comentarlo en diferentes ocasiones, nunca en el programa. Octavio habla de las reglas y de quién tendría que ser el encargado de que se cumplieran: limpieza de la ciudad, infraestructura, banquetas, imagen urbana. Cuando uno entra a una empresa en Mexicali, una empresa maquiladora, una empresa de exportación, el Mexicali que hay de la puerta de la empresa hacia adentro es un Mexicali de clase mundial. Viene un europeo y lo que ve es calidad, entrega, servicio, ve competitividad. Sin embargo, el Mexicali o el Tijuana o el Ensenada de la puerta hacia afuera es lo que describimos, un caos, producto también de la nula aplicación. Lo parejo no tiene que ser chipotudo, y en el gobierno y en los gobiernos que tenemos, la aplicación ni de la ley ni de las reglas son el común denominador. Octavio, tú has hablado
y has criticado, y tiene que ver con lo que comentabas, la normalización de la corrupción, de la vida pública en nuestro Estado. ¿Crees que la sociedad se ha vuelto permisiva? ¿Crees que nos hemos vuelto más tolerantes o que nos está superando en términos reales? No, nosotros traemos un problema por parte del gobierno de extremo cinismo. Y cuando hablo de extremo cinismo me refiero a la conducta del gobierno federal, porque de pronto se nos hace normal y lo toleramos y lo estamos tolerando en los últimos 5 o 6 años, actos de corrupción extremos que cualquier ciudadano común y corriente los conoce. Estoy hablando del huichacol fiscal, el tema de la corrupción. Estoy hablando de todas las conductas que se le atribuyen, por ejemplo, al senador López Hernández, que preside uno de los poderes del Estado y de pronto se hace común esa impunidad. El problema de la tolerancia de la corrupción es la impunidad. Y podemos hacer un recuento, porque una justificación muy recurrida es que se refieran al PRI-PAN, o sea, las administraciones anteriores, que antes estaba peor. Pero yo les puedo hacer un recuento muy básico. En la administración de Enrique Peña Nieto, 6 gobernadores terminaron en la cárcel. 11, te corrijo. 11. Sí. 11. 11 gobernadores terminaron en la cárcel. 6 del PRI. 6 del PRI. 5 de otros partidos. 5 de otros partidos. 11. 11 de 31, porque todavía no está. 11 de 31, a pesar de... Y todavía Duarte, todavía está en la cárcel, el Duarte de Chihuahua y el Duarte de Veracruz. Tomás Yarrington, está Duarte, está el Chueco Villanueva, o sea, hay varios. Que era del PRI de la época Cedillo. Así es. Sin embargo, en la última administración del expresidente López Obrador y de esa administración, ni uno solo. A mí me dejó consternado cuando la presidenta de Morena señaló hace 3 días que en 7 años no ha habido ningún caso de corrupción en los gobiernos que administran este país, que tienen conductas similares a los que tenían el PRI y el PAN. No hay ninguna diferencia. El problema es cuando se pierde la vergüenza. Y en la perder la vergüenza que al final se genera una impunidad y se genera una condición en la que se normaliza la corrupción. Eso nos llevó a que desmontaran todo el sistema de transparencia y de rendición de cuentas y el sistema nacional anticorrupción, porque la corrupción en la impunidad no se castiga, se convierte en impunidad. Y esas conductas de gobierno se reflejan en la sociedad. Es decir, las conductas de corrupción o de mala actuación del gobierno empiezan a ser el ejemplo que la sociedad sigue. Por eso se da esa impunidad en los delitos en materia común. En el caso de la desaparición forzada de personas cometida por particulares. En el pasado, la desaparición forzada era cometida por el gobierno, que no es el Estado, el gobierno. Resulta que ahora hicieron una clasificación de la parte de la desaparición forzada cometida por particulares y de pronto nos normalizamos, y tú lo viste en un programa, que las personas, el ciudadano, ante la omisión de la autoridad de buscar a una persona que no es localizada, lo suple. Y entonces se dice, los colectivos. Y andan ahí las personas y resulta que la autoridad anda en acompañamiento, cuando el que debería acompañar a la autoridad, en todo caso, es la víctima, es decir, la familia de los desaparecidos. A lo que voy es que cuando se da una degradación del gobierno, se degradan otros factores de la sociedad, entre ellos la justicia. ¿Crees, Octavio, que en Baja California ha habido también esa degradación? Claro, mira, es que hay que empezar a leer las notas con una visión desde afuera. Como dicen, ver el bosque desde arriba. Y te doy un dato. Y es un dato de esta semana que leí con mucha consternación. Yo estaba viendo... Perdón. No te preocupes. Déjeme apagar esto porque... Ahorita que decías, Octavio... Mira, salió una nota que de pronto empieza a ser costumbre. Hay 7,000 personas desaparecidas que no han sido identificadas.
en el Estado. Y luego tenemos un panteón forense en Tijuana, es decir, un panteón donde estamos poniendo a las personas que no estamos localizando. Y se nos hace normal tener un panteón forense como si estuviéramos en guerra. Y se nos hace tener 7,000 personas que no han sido identificadas, desaparecidas, que ya están físicamente, pues ya los localizaron, pero que están desaparecidos. Esas personas que están ahí se deben de sumar a la estadística de homicidios dolosos. Por eso es que es donde ya no nos coincide que el gobierno, por un lado, dice hay una disminución de los homicidios y por otro lado hay 7,000 personas desaparecidas, identificadas, perdón, que no se sabe pues quiénes son. Y por otro lado tenemos un panteón forense en Tijuana. Entonces esa parte es donde nosotros como sociedad debemos de cuestionarnos y decir, hay que hacer una pauta, hay que hacer un espacio para hacer una estrategia, una reflexión respecto a lo que nos está llevando. Mira, aquí tuvimos nosotros, el caso México, una activista que nunca localizó a su hijo en las condiciones que ha sido, Rosario Ibarra de Piedra. Ella nunca localizó a un hijo desaparecido en los 70s. Y tenemos el caso de Argentina, de los 80s, de la plaza de las Madres de Mayo, ¿sí? Y aquí tenemos, estamos en un túnel en el que la luz no está cercana. O sea, no vemos la luz porque no podemos llegar nosotros al modelo de justicia transicional, que es que se conozca la verdad, cómo sucedieron, que se haga justicia, que se haga una reparación y que se haga la no repetición. Ni siquiera hemos cumplido con el primer paso de la justicia transicional porque es verdad, estamos en una verdadera crisis de desaparición. Nosotros tenemos en los últimos 7 años, o en los últimos 10 años, tenemos 130,000 personas desaparecidas en este país. Octavio, ¿tenemos el gobierno que nos merecemos? No, porque estamos en una transición. Estamos en una transición de una consolidación de un modelo de gobierno en el que pasamos de un sistema de 70 años del PRI que terminó en el 2000 y evolucionamos, no estoy diciendo que el PAN, el de Vicente Fox y luego posteriormente de Calderón o de Peña Nieto hayan sido los mejores, pero sí era un proceso de consolidación del sistema democrático. El problema es que no dieron los resultados esperados, sobre todo en el tema de distribución de la riqueza. Hubo errores en la estrategia de distribución de la riqueza y hubo un crecimiento económico concentrado en muy pocos y un rezago social impresionante de cerca del 60%. Yo creo que eso es parte del discurso que nos han vendido los actuales. Es que sí, había áreas de mejora, pero había una impartición de justicia. Sí, había un modelo de construcción de democracia, pero se cometieron errores en el proceso. Y eso... Había una Comisión Nacional de Derechos Humanos imparcial, había jueces que empezaron a fallar en contra del gobierno, hubo, por supuesto, desarrollo económico de manera en la cual no permeaba. Esto es generacional. No estoy defendiendo a Peña Nieto, no estoy defendiendo a lo anterior. No había lo que estamos viendo ahorita y tampoco quiero perder ahí la objetividad. Sin embargo, Octavio, yo veo hoy una sociedad más callada, más permisiva, más tolerante a lo que vimos tú y yo con Kiko Vega en Baja California, a lo que vimos tú y yo con Peña Nieto. Peña Nieto se hubiera atrevido a poner a su hijo como secretario general o como secretario electoral de un partido político. Calderón hubiera hecho a su compadre, gobernador, secretario de Gobernación, líder de un cártel como el de la Barredora. Hubo una parte de tolerancia que llegó, creo que está llegando al límite en el caso del sistema político que tenemos, porque Morena ha cometido errores desde el punto de vista de proyecto
errores estratégicos. Y como dijo Bill Clinton, es la economía estúpido. ¿Sí? Nosotros tenemos un problema, a diferencia de... El estúpido no fue para mí. No, es Es la expresión. Fue una frase muy famosa que Una frase lo muy llevó a ganar la famosa elección. cuando George Bush estaba perdido en la estrategia en las elecciones correcto. de Estados Unidos En un debate le dice Bill en un Clinton. debate de Bill Clinton lo dijo, el dolor de cabeza de Estados Unidos era la economía. Y eso no está pasando aquí. Nosotros tenemos... Sí, sí, se lo dijo. Sí, o sea, todo lo que ha estado pasando en este país en los últimos 7 años que no hemos crecido tiene un costo enorme porque lo han estado sosteniendo con deuda de Tú lo 20 dijiste muy bien hace unos días, del 0.5%. Nos está costando 2 billones de pesos y hagan de cuenta que hacen una quinceañera, para poner en el contexto, con la tarjeta de crédito. En algún día lo van a pagar. Mejor no hagan la quinceañera. Y tú dijiste, me pareció un ejemplo muy padre. Tú dijiste, imagínense que su jefe le da un 0.5% de aumento. Nos cuelgan. Entonces, a diferencia de Bolivia, a diferencia de Brasil y otros países que implementaron el mismo modelo que tenemos nosotros ahorita, hace 15 años, ¿sí? Y lo mismo Argentina, ellos sí crecían a tasas del 7 y 8%. Había dinero en Bolivia, había dinero en Brasil. ¿Qué fue lo que pasó en esos países? Cuando la economía ya no pudo crecer, ¿sí? Regresaron, y ahorita hay una tendencia muy fuerte en toda la parte de América Latina Sur, en los que está regresando la derecha, pero está regresando la derecha extrema. Ni es buena la derecha extrema, ni es buena la extrema izquierda. El equilibrio debe estar sobre la base de la medianía. En el caso en el caso de Chile, en el caso de Bolivia, en el caso de Perú, está regresando la extrema derecha. Correcto. Que no es bueno tampoco la extrema derecha, porque son los extremos, ningún extremo es bueno. Y por eso es que el modelo que teníamos nosotros, que es la justa medianía, la parte intermedia, no los extremos, era un modelo que estaba evolucionando. Con todo y que digan, a mí lo que me preocupa es que los priistas y los panistas no tengan ni el talento, ni la capacidad, ni la habilidad de responder y defender lo que ellos construyeron. Yo no voy a salir a defender lo que hizo el PRI ni lo que hizo el PAN en su gobierno. Ellos deberían de defenderlo, las instituciones que crearon, los modelos que crearon. Pero se quedan callados con un silencio que se convierte en complicidad, pero se convierte sobre todo en un reflejo de incompetencia. Yo no sé por qué no salen a defender lo que hicieron en sus alcances. Yo que voy a andar defendiendo cuando dice, es que el PRIAN, yo tengo un video que subí, que se hizo viral ayer, donde yo dije que la prosperidad solamente se construye con trabajo. Correcto. Y con esfuerzo, no regalando dinero, porque el dinero que regalan solamente alcanza para sobrevivir, pero no te da prosperidad, no te da crecimiento, pero sobre todo no te da dignidad. El trabajo dignifica a la persona. Si no, lean la Biblia, hombre. En la Biblia hace muchos años dice, el que no trabaje no coma. Lo mismo dice, es un libro muy antiguo, lo veo con el punto de vista académico, dice, comerás del sudor del trabajo de tu frente. Eso se escribió hace más de 2000 años y sigue siendo aplicable aquí. Y por eso es No con becas para ninis. Sí. Octavio, regresamos en 2 minutos. Te mando saludos Armando Sandoval, Moisés Castro, Gustavo García, Martín Verdugo. Nos manda un saludo Arturo, Gaby. Muchísimas gracias por los comentarios. Regresamos en 2 minutos. No se vaya. Este es Al Mal Tiempo, Buena Charla. Y tenemos hoy un invitado de lujo para cerrar el último programa en vivo. Octavio Sandoval. Regresamos. Gracias. Este programa número 45, los 44 previos y a partir del viernes va a estar en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, dele like. Ahí puede revisar. Hemos tenido programas bien interesantes. Hemos hablado desde los perros callejeros hasta el Panteón Municipal número 1, pasando por cómo construimos una mejor comunidad, la Virgen de Guadalupe, la seguridad, el Valle y la Rumorosa. De verdad, permítanos seguir con usted de esta conversación. Gracias a Rolando Ruiz, nos acaban de dar un mensaje diciendo que es apartidista, pero que tristemente el cinismo del partido en el gobierno es lo principal.
Octavio, nos quedan 15 minutos de plática y Octavio es originario del Valle de Mexicali, lo conoce bien por ascendencia y es alguien que tiene familia y que lo ha trabajado. El Valle, Octavio, en las últimas semanas ha tenido dos temas bien importantes. De tiempo atrás, el Valle de Mexicali, desmantelado en los apoyos desde Andrés Manuel, con la cancelación de los programas de habilitación, de avío, con los préstamos que había para poder tener esa liga de cosecha a cosecha, un valle abandonado, un gobierno que hizo una consulta para decir que el agua tenía que quedarse aquí y no deje de estar presente. Tenemos 4 años que el agua la están vendiendo en Estados Unidos, ni siquiera está llegando a México. El gobierno que dijo que aquí no se iba a servir, se iba a hacer cerveza con el agua porque se quedaba aquí, no es cierto, el 30% ni siquiera está llegando al Valle de Mexicali. Ese es un comercial mío. La inseguridad del Valle de Mexicali, un valle que está abandonado, que no está produciendo, y ahora el tema de los precios del trigo y ahora el tema del agua. ¿Cómo les platicas a nuestra gente qué está pasando en el Valle, Octavio? Partiendo de una base, debemos de partir de una base fundamental. La primera es que el sector primario en todos los países del mundo, en todos, es subsidiado y apoyado por los gobiernos, porque hay una razón muy básica. La razón es que ahí se producen los alimentos. Todo lo que ustedes reciban en su mesa en la mañana, a mediodía y en la noche, viene de la actividad primaria, al menos que tenga un huerto en su casa, cosa que no pasa aquí. Entonces, esa parte de ser competitivo con el Valle de Mexicali, se lo doy en términos económicos. La semana pasada el presidente Trump dijo, voy a repartir entre los agricultores americanos 12,000 millones de dólares, una pequeña parte de lo que hemos obtenido por la imposición de aranceles al resto de los países. Entonces Estados Unidos va a repartir 12,000 millones de dólares a los agricultores de Estados Unidos. ¿Qué hace eso? Que produzcan más barato, independientemente de otros factores de Estados Unidos, que es volumen y tierra. Y a la hora de venirnos a México, México, en el caso del Valle de Mexicali y los valles, hizo una estrategia el presidente López Obrador de apoyar a aquellos productores solamente que tengan menos de 5 hectáreas y de temporal, solamente a ellos. Pero en el Valle de Mexicali, en promedio tienen 20 hectáreas si es ejido y más hectáreas si es colonia. Entonces no eran sujetos a 6 apoyos básicos que tenían. Uno era de Procampo, que era una dotación de recursos solamente por tener una hectárea. 10,000 pesos por hectárea les daba 200,000 o 150,000 pesos. Los fertilizantes a precio barato, el financiamiento con Financiera Rural y otras instituciones, apoyo en el diésel, apoyo en la electricidad y una serie de factores que hacía que tuvieran una reducción más o menos del costo entre el 20 y el 25%. Y el FICORCA, que les permitía mucho. El FICORCA, que desarrollaba, obviamente, infraestructura. Entonces, para que se dé una idea, yo lo tengo en términos generales, producir una tonelada de trigo cuesta 6,000 pesos, pero la venden en 5,500 o en 6,000. Entonces, la utilidad es cero. ¿Dónde estaba la utilidad o la ganancia antes de los productores? Que el costo era de 4,000. El costo era de 4,000 porque tenían un subsidio de 1,500 más o menos por tonelada. Entonces, si producían 100 toneladas o 120 toneladas en 20 hectáreas, pues les quedaban alrededor de 200,000, 250,000 pesos, que no era la gran cantidad, pero sí era mucho. ¿Qué fue lo que pasó en el Valle? Pues el último recurso que tenían algunos agricultores era la dotación de agua. Y dicen, pues, ¿qué hacía? Pues esa agua que ya no sembré porque no me conviene o porque tuve disposición del agua, pues se la ponía al comercio, a la industria, a la Soberana de Tijuana. Tampoco se estaban haciendo ricos, porque yo les señalaba, agarraban 60, 70,000 pesos al año, un ingreso de sobrevivencia. Y ahora con la reforma, pues resulta que el agua, dijeron, es un derecho humano y no se vende, pero yo esta botella, pues la acabamos de comprar. Si es unidad y tiene precio, es mercancía. Claro. Es comercio básico, ¿sí? Porque si no, el único artículo que no es mercancía es el aire que estamos respirando y la luz del sol. Eso sí no es mercancía. Pero el aire, cuando lo pones en un compresor, pues ya se convierte en mercancía. Porque cuando ustedes echan aire en una gasolinera
y les cobran 10 pesos. ¿Por qué? Porque hubo un esfuerzo para poner un compresor y para que lo ponga a tu disposición. Lo mismo pasa con el agua. Entonces, ahora el gobierno agarró el tema del agua y dice, ahora ya nada más con agua yo te lo puedo vender. Entonces sí es mercancía, porque se lo van a dar a la industria, se lo van a dar a Tijuana, nada más que no la vas a vender tú, ahora la voy a vender yo. Por eso se presentó ese fenómeno. Y a mí me cuestionaba por qué andábamos nosotros de metiches ahí. No andábamos de metiches. Resulta que el agua del distrito de riego y de los módulos que utiliza la industria y que utiliza el comercio que yo represento, pues proviene de ahí. No había agua, pues ahorita tienen un problema, me traen cortitos todos los industriales y la construcción porque los módulos a la construcción no le venden agua, entonces ¿de dónde van a agarrar agua? No tienen agua para la construcción. El agua de las pipas que le compraron a los módulos, que compraron los canales, que se utiliza en la construcción, no se puede utilizar. En el caso de la industria están en las mismas condiciones, en el comercio igual, porque el único que le puede vender el agua es la Conagua, solamente que la Conagua no implementó los mecanismos para venderles el agua. Y ese es un problema de desarrollo económico. El otro problema es que nos cerraron la garita y ciertamente yo anduve ahí con ellos negociando que nos abrieran la garita porque nos estaba colapsando la economía. Y todo lo que pasa a la sociedad, todo lo que pasa a la ciudad no nos puede ser ajeno. El agua que ustedes tienen cuando le abren a la llave del zinc, en la cocina, en el baño, o cuando le bajan al baño, esa agua proviene del distrito de riego, proviene en origen agrícola, proviene de la dotación del río Colorado, ya sea del subsuelo, ¿sí?, de los mantos acuíferos que se saque por pozos, o sea, rodada que se distribuye en la represa, que no es represa Morelos, en la parte de la distribución. Los algodones. Entonces no nos es ajeno el problema del agua y eso nos ha provocado una incertidumbre en este mes de diciembre del 2025 porque no hay reglas claras. Y en el caso de los agricultores, pues todavía se está negociando que se dé una compensación. Creo que fue muy importante la sensibilización. ¿Qué pasaba con el gobierno del Estado? El gobierno del Estado dice, es un problema federal de la Conagua con los agricultores. Pero nada de lo que pasa en nuestra ciudad y en nuestro estado le debe ser ajeno al gobierno del Estado. Por eso fue muy acertado que tuvieron una reunión el domingo hace 15 días prácticamente para que abordaran el problema, intercediera la Conagua, el gobierno del Estado, para empezar a buscar una solución. Los agricultores que transferían el agua a los organismos operadores, a la industria o a Tijuana, tenían un ingreso de sobrevivencia. Y decían, no las puedes transferir porque es una mercancía y la estás vendiendo. El agua siempre va a ser una mercancía en la medida que yo le ponga precio y le ponga unidad de medida. No es un derecho humano, sí es un derecho humano, pero es un derecho humano que se satisface con una... la salud es un derecho humano. Entonces, ¿la medicina no es mercancía? Claro que es mercancía, pues la venden, tiene unidad y tiene precio. Entonces, es retórico e ideológico, es decir, envolverse en el humanismo, el derecho humano y querer justificar acciones de gobierno, no de Estado, es diferente el Estado al gobierno, para acaparar y concentrar. La ley sí prevé y sí establece muchas medidas de control, porque también hay que ver que por el otro lado había un descontrol, un caos en el manejo el control de los pozos, de los accesos al agua y de las concesiones. Pero era un caos provocado por una omisión de falta de una acción de gobierno. No fue un caos ocasionado por los agricultores ni por los miembros de los módulos y de la SDRL. Octavio, ¿crees que en Baja California de un tiempo para acá hemos perdido contrapesos de la sociedad para hacerle frente a un gobierno que yo considero, y esa es opinión mía, no es la tuya, insensible, ineficiente, en temas de seguridad? Aquí tuve la oportunidad de charlar con madres buscadoras que te decían, oigan, los policías ministeriales me piden dinero para darme un informe respecto a la investigación de mi hijo, o tengo pidiéndole al gobierno del Estado que me reciba, o tengo la posibilidad de no tratar el tema del Valle de Mexicali, un valle muy particular,
como estará Hermosillo en Sonora, como estará algunos en Tamaulipas, otro en Torreón, pero que son espacios donde no fueron defendidos por sus autoridades en este proyecto. La pregunta es, Octavio, ¿crees que la sociedad ha dejado de tener contrapesos? ¿Nos hemos quedado callados? ¿Somos más permisivos? No, yo creo que es el... ¿Por qué no hay 10 Octavio Sandoval más? No, porque bueno, yo soy uno entre muchos y hay muchas personas que trabajan conjuntamente conmigo y a veces yo soy la voz y soy la persona visible, pero hay muchas organizaciones que están trabajando. Yo lo creo que ha faltado en el sistema democrático un problema de lo que debe ser el sistema político con los partidos de oposición. Y en los partidos de oposición que nos estuvieron gobernando no han hecho un mea culpa, no han pedido perdón. No han pedido perdón. El PAN no estuvo gobernando 30 años aquí y en las alcaldías. Y no ha pedido perdón, no se ha reivindicado y no ha encabezado un liderazgo de contrapeso para la ciudadanía. Entonces, de pronto no nos sentimos representados por alguien que debe ser la voz de los ciudadanos. En el caso de Acción Nacional, que cometió muchos errores y que estaba en su fundación hecho por hombres hechos y derechos bajo principios fundacionales de ese partido centrados en la persona como el centro de todo, se desvió. Y en esa desviación no ha encontrado el camino. Por eso ese reencuentro, esa refundación de esa institución y el PRI y otras organizaciones que son los mecanismos para crear contrapesos de la sociedad. No es que la sociedad diga, no podemos cargarle a la sociedad, a los ciudadanos, la responsabilidad del gobierno que tenemos cuando las instituciones creadas para crear contrapesos no funcionan. Y creo que si hay una parte de indiferencia social, esa indiferencia social está asociada a nuestra participación ciudadana en las elecciones, ¿sí? Pero no han funcionado los mecanismos porque estamos en el ámbito del confort y estamos en el ámbito del confort porque todavía no nos han afectado en la parte económica y en la parte... Sí, como sociedad te refieres. Como sociedad estamos en el confort y ya nos está llegando, pero somos indiferentes ante el dolor ajeno de las personas, por ejemplo, las madres buscadoras, y creo que es una sociedad que ha sido egoísta en los últimos años, pero ya es tiempo de que la sociedad, ante la omisión de los que deberían ser los contrapesos, que es el Poder Legislativo, los diputados y los partidos políticos, tome un papel protagónico para reencauzar el Estado. El gobierno. En el caso del gobierno, no lo justifico, pero la conducta de concentración de poder que tiene es inherente a la conducta que tendría cualquier otro gobierno, ¿sí? Hay que recordar que cuando el PAN tenía la mayoría en el Congreso local, está hablando de la primera administración, para ponerlo en blanco y negro, de Lupe Osuna, ¿sí? Tenía esa conducta igual. A nosotros no nos dejaron crear el Instituto de Transparencia. A Nacho Vilés, tú y yo anduvimos en eso. Blake Mora, que en paz descanse, era un férreo enemigo, y aquí se lo digo a todos los panistas que no tengan memoria, férreo enemigo de la transparencia. Cuando creamos el Instituto de Transparencia en 2011, él hizo un mecanismo de protección de los expedientes de la información. Yo lo recuerdo recuerdas? perfectamente. ¿Lo recuerdas? Sí, claro. A nosotros nos tocó luchar contra eso porque creamos el Instituto de Transparencia y bloqueó todos los expedientes. Sin embargo, los de ahora lo borraron. Es decir, nos tocó luchar contra Kiko Vega, contra el Sistema Estatal de Anticorrupción, pero quien lo acabó fue este gobierno. O sea, no estoy defendiendo al pasado. Octavio, yo sí veo una sociedad más permisiva y eso me preocupa mucho. Veo una sociedad más callada. Veo organismos empresariales que son, como hace mucho tiempo, damas de compañía y no gente dispuesta a ejercer un liderazgo, salvo, en el caso de Mexicali, tu persona. En el caso del Estado, tu persona. Y eso es bien complicado, porque para la batalla se ocupan muchos soldados.
No, a mí no me gusta hablar en primera persona del singular. Eso es Sí, pero tema tuyo. de mí, pues, pero yo siempre he tenido acompañamiento y siempre he tenido fe y esperanza de que se va transformando la sociedad y que la sociedad sí actúa en función el gobierno sí actúa en función de los contrapesos. ¿Estás siendo Con el- optimista? Optimista, siempre he sido optimista. Y yo creo que desafortunadamente para Morena ha desaprovechado una oportunidad histórica que el país le puso en sus manos. Y cuando hablo de esa parte es que ha hecho muchas cosas, pero ha cometido un error fundamental. Y lo dije en el programa anterior, la estrategia del Plan México y de la presidenta Claudia Sheinbaum para hacer crecer esta economía ha encontrado tropiezos internamente. Tiene enemigos internos que no la dejan. El peor enemigo de Morena, Andrés Manuel. no, es Morena. Es Morena. Porque ni siquiera el PAN, ni siquiera el PRI. Entonces, a costa de nuestro país, por eso yo me regreso a una expresión que dije hace un momento, es la economía. La economía en los últimos 7 años en este país ha crecido a ritmos del 1% anual. Y en los últimos 2 a medio punto. Creo que regalados por quien mide la economía, para no decir que estamos en recesión. Pero la gente lo puede ver. ¿De qué sirve que ganen ahora 420 pesos y haya aumentado el salario 4 veces si no les alcanza para nada? A la gente no le alcanza para nada el dinero porque no hemos sido capaces de darle poder de compras. Pero me regreso al tema de la economía. Cuando hablaban de los gobiernos del PRIAN, porque a qué les gusta decirles, la economía crecía al 2.53%, con Peña Nieto. ¿Sí? Si la economía hubiera crecido al 3% en los últimos 7 años, tuviera un crecimiento del 21%. ¿Sí? Ha crecido el 1 y lo estoy regalando. Entonces ha crecido el 7 menos 21, 14. Cada punto de crecimiento económico representa 800,000 empleos. Es decir, tuviéramos 12 millones de empleos más en este país. Y yo les digo a los jóvenes y les digo a quienes son profesionistas, pero que no son profesionistas, intenten comprar una casa en este momento y el precio mínimo que van a buscar es de 1,200,000 pesos. Eso significa que van a destinar 12,000 pesos de mensualidad, que brutos son 15,000 pesos. Pues se les va todo lo que casi ganan ahí, un salario mínimo. Por eso, y quieren comprar un carro, váyanse de vacaciones. Nuestros padres en los 80s, en los 70s, tenían posibilidades de comprar casas y lotes de 300 metros. Ahí está la Progara, ahí está la Independencia, está la Cuauhtémoc, la Norte y la Sur. Vean esas colonias, o la Maestros Federales, o Los Pinos, o la colonia que me ponga, la Carvajal. ¿Sí? Esas colonias de esos lotes de 300 metros, de 200 metros, se compraron con nuestros padres no profesionistas. Mi papá era mecánico. ¿Sí? Y ahorita un mecánico, una persona no profesionista, no tiene posibilidad de donde me la pongan, ni siquiera en el Valle de Mexicali. Porque las casas que le están ofreciendo, sobre todo los que está ofreciendo el gobierno, son un insulto. ¿Sabes de cuántos metros son las casas? 38 metros. 38 metros. ¿Sí? Cuadrados por una familia de 4. Cuadrados por una familia de 4 es insulto. Y los terrenos miden 90 metros. Entonces, no se crean que ahora es mejor, es lo que les quiero decir. Y aunque me acusen de que, porque los ataques que yo recibo es que PAN, el PRIAN se robaban. No, vean, no se fijan si era el PAN o el PRI o es Morena ahorita. Vean las condiciones actuales de la economía, del poder de compra en 2025 en función del 2000, en función del 90 y del 80, que teníamos crisis económicas y resulta que teníamos mayor acceso. Miren, ya para concluir. Espérame, antes de que concluyas, Jorge Mancilla te manda un mensaje. Pancho, buenas tardes. También te informo que se han encarcelado los gobernadores del PAN, del PRD, del Verde y algunos independientes. Me imagino que se refiere al Bronco. Perdón, no al Bronco, por nuestros encarcelados. Silvia, Octavio Sandoval, mi reconocimiento, respeto y gratitud por tratar temas que nos beneficia. Te mandan muchos saludos. Ahora sí, por favor, Octavio, estamos terminando el año. Tú has sido una persona que ha puntualmente señalado causas, temas, problemas y soluciones.
¿Qué decirle a nuestra gente? Tienes 3 minutos, cierra el programa. Yo creo Octavio. que lo más importante, nosotros tenemos una elección en el 27. Lo que sí no se les puede tolerar o perdonar es que no salgan a votar. ¿Sí? 48% de la gente votó en Mexicali en el Sí. 2024. Hay que salir a cambiar esta ciudad, este país y este estado, y empieza en el 27, por cada 3 años o cada 6, empieza por salir a votar. Salgan a votar por Morena si creen que debe continuar o vean una opción diferente. Lo que no se vale no se valen los tibios. O eres frío O eres caliente. o eres caliente. Y creo que al final nunca debemos de perder la esperanza de que siempre vienen tiempos mejores. Pero yo les quiero dar un dato nada más y los profesores jubilados me van a dar la razón. En los tiempos de los 70s y los 80s, los profesores que venían de otros estados del país y aquí residían, tenían capacidad de compra para irse 2 meses de vacaciones a sus estados de origen, 1 mes y medio. De veras, se iban en el tren, mis profes se iban y se llevaban a toda la familia y no sé cómo le hacían. El caso es que estaban 2 meses en Sinaloa, en Michoacán, en Jalisco y luego regresaban a dar clases. Ahorita quiero ver que un profesor, maestro de primaria, secundaria, se vaya 2 meses o 1 mes y medio a sus ciudades de origen y regrese como regresaban en el pasado, en el tren, por cierto, se iban en el tren o se iban en el camión. Ese es un reflejo del deterioro del poder de compra de las personas. O como un mecánico, o como un chofer, o como una persona que no tenía una profesión. Ahorita tener una profesión ya no es suficiente para tener un nivel de vida adecuado. Esa es la realidad. Octavio, muchísimas gracias. Te mando saludos, Raúl. Somos lo que hacemos. Yo creo, y este es un comentario con el cual me despido, que Baja California requiere muchos Octavios. Y él no viene a recibir una flor de mi parte. Requiere ciudadanos que salgan no solamente a construir con su trabajo y con su entrega. Requiere gente que, ya sea desde la iglesia, el parque, la escuela, se conviertan en ciudadanos para que realmente hagamos las cosas que el gobierno o no está haciendo o las empujemos. Somos lo que hacemos y lo que hemos dejado de hacer. Muchas gracias. El próximo miércoles es Nochebuena, el siguiente miércoles es Nochevieja para cambiar de año. Por favor, cuídese, pásela en casa, abrace a su gente y piense qué va a hacer para que Mexicali, para que su cuadra, para que nuestra casa grande sea mejor. Octavio. Ya me habló Jorge, dice que sí me lo va a dar el USB, mira. Mira, ya, armado. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Gracias a Canal 66. Un abrazo, Octavio. Gracias. Esta es Muchas tu gracias por la casa. invitación. Buenas noches.